Buenos días y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Ciencia y Tecnología en Sociedades Democráticas, organizado por la Fundación de Ciencias de la Salud. Hoy abordamos un tema que atraviesa nuestra realidad demográfica, social y personal, el envejecimiento. Vivimos en sociedades cada vez más longevas, resultado de décadas de avances en medicina, salud pública y calidad de vida. Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida no ha venido acompañado, en muchos casos, de una reducción en los años de dependencia. En otras palabras, vivimos más, pero no necesariamente mejor durante los últimos años de vida. En este encuentro queremos reflexionar sobre qué significa realmente envejecer de forma saludable y hacerlo desde una doble mirada. Desde la salud, con la participación de una experta geriatra que nos explicará cómo promover el bienestar físico, funcional y cognitivo durante el envejecimiento. Y desde la perspectiva socioeconómica, porque el envejecimiento no solo plantea desafíos clínicos, sino también estructurales, cómo sostenemos los cuidados, cómo adaptamos nuestras economías y cómo redefinimos el papel de las personas mayores en nuestras sociedades. Este encuentro busca generar conciencia, aportar conocimiento y abrir preguntas sobre una transformación que nos interpela como ciudadanos, profesionales y como sociedad. Para desarrollar este diálogo he invitado a la geriatra Pilar Sorando, directora médica del Hospital Geriátrico de Santa Marina de Osakidecha, en Bilbao, y a la socióloga y economista Ángeles Durán, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pilar es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó la especialidad en geriatría en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid y ha presidido la Sociedad Vasca de Geriatría y Gerontología. Ángeles Durán es licenciada en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria académica está estrechamente ligada a sus compromisos ciudadanos y vinculación con movimientos sociales, entre ellos la lucha de las mujeres por la igualdad y la de los enfermos y sus cuidadores por el reconocimiento de nuevos derechos económicos y cívicos. Ha acuñado el término cuidatoriado para referirse al grupo de personas, en su mayoría mujeres, que se dedican principalmente al cuidado, a menudo sin salario, sin horarios, sin vacaciones, sin seguridad social ni reconocimiento público. En 2002 recibió el Premio Nacional de Investigación en Ciencias Económicas y Jurídicas. En 2018 el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política del Centro de Investigaciones Sociológicas, conocido como el CIS. Buenos días, Pilar, Ángeles. Buenos días. Quisiera comenzar pidiéndoos vuestra opinión. ¿Qué condiciones deben cumplirse en términos médicos, sociales y económicos para que el envejecimiento no solo se prolongue en años, sino también en calidad de vida y autonomía? Si os parece, empiezo con Pilar. Bien. Yo quería hacer una introducción del envejecimiento en nuestra sociedad y poniéndolo como que es uno de los elementos más importantes en el desarrollo actual. El envejecimiento para la sociedad actual es la consecuencia de un proceso de éxito, ¿no? Y no tener que asociar envejecimiento a dependencia, a carga, a problema. Eso es dentro de una realidad que, como bien has comentado, José Mari, el envejecimiento va a más. Según la OMS, hace 5 años 1 de cada 11 personas tenía más de 65 años, frente a 1 de cada 5 que tiene, en el momento actual, en el 2025, tiene más de 65 años. Y bien, el envejecimiento es un proceso universal, es un proceso biológico, es un proceso en el que afecta a todo el mundo y que es dinámico, progresivo, complejo y variado. Pero sí tenemos que decir que difiere de las personas y dentro de las mismas personas difieren los propios organismos. Y hay muchas teorías sobre el envejecimiento, muchas teorías que no sabemos por qué envejecemos, pero todas las teorías nos hablan de que hay unas influencias en ese envejecimiento y que también Ángeles nos dirá esas diferentes influencias en envejecimiento a lo largo de la vida son genéticas, son ambientales, son enfermedades previas, son económicas, son características culturales, son el ejercicio que hacemos, son la comida que tomamos. Y ahora el envejecimiento
se empieza como un proceso de Lego, ¿no? Desde las más células, en el que hay ya cambios en la división, en la apoptosis, que van los tejidos, en el que también se vuelven más rígidos los órganos, pero no todo el proceso de envejecimiento en los órganos afecta de la misma manera a la funcionabilidad. Y hablo de funcionabilidad porque según la OMS, hoy estamos en la década de ejercicio saludable, del 2020-2030, la salud se forma en términos de funcionabilidad, no es enfermedad. La salud en las personas mayores no se mide por ausencia de enfermedad, sino por funcionabilidad. Tener la funcionalidad que nos lleva a llevar esos procesos que nos hacen vivir con satisfacción. Las personas mayores, bueno, España es un ejemplo de este logro en el envejecimiento, con una de las edades medias más elevadas, y el envejecimiento como ley de vida de la variabilidad no es el grupo heterogéneo de la sociedad más variable, más que los niños, más que los adultos mayores. No todos envejecemos igual, pero sí el envejecimiento lleva a cabo unas consecuencias de esa funcionabilidad. Me explico. La terminalidad no va unido al envejecimiento. El envejecimiento es otra etapa como otra cualquiera. Y existe terminalidad en otras etapas, también en la infancia, en la edad adulta, con enfermedades. Y no podemos dejar de ser unidos, lo que sí a esa terminalidad. Al igual que no podemos unir envejecimiento a pérdida de capacidad funcional, porque eso es lo que nos indica salud, envejecimiento saludable. Las personas mayores son los que más usan los sistemas sanitarios. El 20% de las personas usuarias de las urgencias son personas mayores y los usan bien, y tenemos que entender que los procesos sanitarios, la atención sanitaria tiene que ir enfocado a una enfermedad. Los sistemas sanitarios estaban concebidos en los años 60, 70 y eran una aplicación lineal en el que tú entrabas con una enfermedad aguda, esa enfermedad aguda se curaba y ibas alta y a tu casa. Ahora ha habido un cambio de paradigma con el envejecimiento. La persona mayor ingresa con una enfermedad aguda, pero incluso el ingreso produce esos daños colaterales. Insomnio, inmovilismo, falta de alimentación, anorexia, desorientación, que esos daños colaterales provocan síndromes geriátricos, delirio, incontinencia, deterioro funcional. Y si una vez que sales, la enfermedad aguda se ha curado, pero aparecen daños colaterales que interfieren en el cuidado y dónde va a vivir ese paciente. Entonces estamos ante un gran reto en el que la atención geriátrica promueve un envejecimiento saludable, previene las enfermedades en el adulto mayor y necesitamos ir hacia ese camino como país. Muchas gracias. Ángeles, tu turno. Bueno, yo lo primero que quería es agradecer a la Fundación que me haya invitado. Me parece que es un tema esencial porque, como acaba muy bien de decir Pilar Sorando, pues vamos casi todos a llegar por encima de los 65 años. Y no solo eso, es que la mayoría después de los 65 todavía vamos a vivir otros 20. Hace poco publiqué un artículo que se llamaba Las edades sin nombre, porque nadie queremos la palabra viejo. Es una palabra que tiene unas connotaciones muy desagradables y no hay manera de luchar contra una idea si nada más tenemos una palabra para nombrarla, que es una palabra que rechazamos. Pero por ahora no han tenido mucho éxito todos los intentos de rebautizarnos ese periodo, esos 20 años más o menos, que tenemos de vida, que puede ser una vida estupenda, después de los 65, pues nos llamamos senior, nos llamamos mayores, tercera edad, en fin, andamos mareando la perdiz para ver si encontramos un nombre en el que estemos a gusto. No lo hemos encontrado todavía. Y yo lo primero que propondría es, vamos a encontrar un nombre, se ha llamado los 60 y tantos, los 70 y tantos, en fin, vamos a ver si encontramos
encontramos un nombre, porque efectivamente ahí viene una época muy buena, que es un enorme éxito histórico y social, y el periodo del declive grave en el que la enfermedad está muy presente y la dependencia es mucho más breve, no tiene nada que ver con ese periodo de 20 años. Y no tenemos nombre ni para el periodo agudo del final, que no hay que perderlo de vista, tampoco hay que negarlo, porque lo más probable es que también pasemos por unos 2 años de malas condiciones de calidad de vida al final, pero hay otros 20 en medio, ¿no? Ahora, esos 20 años en medio están muy condicionados por razones económicas. Se inventó la jubilación cuando la gente se moría 1 o 2 años después de los 65 años. Y ahora nos morimos como media 20 años después. ¿De qué vamos a vivir esos 20 años? Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que empezamos a trabajar con 20 y seguimos hasta los 65. ¿Cuántos años hemos trabajado? 45 para el mercado. Se supone que hemos ahorrado por lo que hemos podido guardar en esos 45 años, pero si vivimos 90, significa que trabajando 45 años tenemos que ser tan productivos que tenemos que garantizar nuestra supervivencia otros 45 años. O sea, tendríamos que tener una productividad, o dicho de otra manera, si estuviéramos produciendo nada más manzanas, tendríamos que guardar la mitad de las manzanas que producimos, el 50%, que pueden llamarse impuestos, ahorros, de la manera que queramos, para poder pagar a la generación siguiente sus primeros 20 años y a la nuestra los 25 años de después de la jubilación. Pero eso sería suponiendo que todo el mundo trabajara. Como hay gente que está en paro, personas que están con enfermedad o gente que se dedica a cuidar a otros, resulta que no solamente tendríamos que guardar el 50%, sino que en un país como España probablemente tendríamos que guardar 3/4 partes de todo lo que producimos solamente para garantizar que estamos atendidos y cubiertas nuestras necesidades en el conjunto de nuestra vida. Y por si ahora alguien se está empezando a preocupar de que guardar 3/4 partes de lo que producimos es demasiado pedir, les recuerdo que en España aumentamos la esperanza de vida en 3 meses al año. 3 meses al año significa que si tienes unos ahorros de 1.000 euros, el año que viene ya tienes que contar con que le tienes que dar un pellizco porque tienen que estirarse un poquito como si fuera chicle para cubrir un periodo más largo. 2 datos muy importantes. Lo he dicho antes muy bien, Pilar, no envejecemos todo el mundo igual, pero entre otras razones no envejecemos igual hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de servicios públicos del estado de bienestar está basado sobre todo en el trabajo asalariado. Y resulta que hombres y mujeres accedemos de modo muy distinto, con cuotas distintas de incorporación al trabajo asalariado. Eso significa que las mujeres pensionistas, primero, hay pocas, muchísimas no tienen ninguna pensión porque no han cotizado, aunque eso está cambiando, pero es que además sus pensiones son muy pequeñas. Son más de 1/3 por debajo de las de los hombres, con lo que no pueden comprar en mercado quien les cuide. Pero el otro dato es que mujeres y hombres se casan entre sí o se emparejan a edades distintas. Si la edad media en primer emparejamiento es que el hombre tenga 3 años más que la mujer, pero si hay segundo o tercer emparejamiento pueden ser 15 o 20, no tenemos más que pensar en nuestras grandes figuras públicas para ver que en segundos y terceros emparejamientos es fácil que haya una diferencia de 20 años, ¿no? Los hombres están casi garantizados en que tienen un cuidado gratuito en esos 20 años en que ya no están en el mercado de trabajo. Mientras que las mujeres tienen casi garantizado que van a pasar los 10 últimos años de su vida sin compañero y que se las tienen que apañar como puedan, creando unas buenas relaciones, porque dinero no van a tener, porque no han trabajado para el mercado de trabajo a tiempo completo, con intensidad, durante muchos años, y entonces el mercado les va a tratar mal porque no han cotizado previamente. Y van a tener muy pocas posibilidades de cuidarse a precios de mercado. Entonces, los hombres tendrán no solo pensiones mejores que les permitirán cuidarse dentro y fuera del mercado, sino sobre todo cuidadores gratuitos, que luego hablaré más de eso, porque el problema grave del cuidado en los años malos de la vejez no es un sistema sanitario que está bastante bien, sino lo que el sistema sanitario no se ocupa, que es el cuidado, y les recuerdo que, por ejemplo, una persona con Alzheimer avanzado puede necesitar más de una persona
más de una persona durante 365 días, 24 horas diarias. Y eso puesto a precio de mercado, no hay quien lo pague. De modo que, retomando el hilo, la mayor parte de las mujeres no tienen garantizado quien les cuide gratis y la mayor parte de los hombres sí tienen garantizado quien les cuide gratis. Otro tema importante a recordar es que España está convirtiéndose en un país multiétnico, no, sobre todo tenemos una tasa importante de inmigración, que es quien en buena parte se ocupa del cuidado. Pero los inmigrantes que llegaron jóvenes a España, dentro de pocos años van a ser viejos y ellos no tienen aquí las mismas redes de cuidados que tendrían si se hubieran quedado en su país y sobre todo no tienen acumulaciones patrimoniales, que es lo que permite a la mayor parte de la población española cubrir los gastos que no puede cubrir con sus pensiones. Esa es la visión, sobre todo económica. En segunda ronda, si vamos a tener segunda ronda, Sí. pues hablaré de otras cosas como el aspecto estético, los aspectos afectivos, la sexualidad, la idea de por qué hay que ser joven toda la vida cuando eso va contra natura. Tenemos que aceptar, en cierto modo, la belleza de la vejez, pero eso solamente si hay segunda ronda. Sí, claro, cómo no. Para mí el envejecimiento en las sociedades occidentales es un problema tan grande o tan grave como el cambio climático, porque es fácilmente predecible cómo la sociedad está envejeciendo y los efectos que va a tener. Pero sin embargo, no le estemos prestando la atención que tiene el cambio climático, en el que hay acuerdos internacionales, objetivos, descarbonización, etc. Para mí, la toma de conciencia no solo de la sociedad, sino de la política sobre el envejecimiento como problema grave es muy importante. Y esto se refleja en los aspectos, en muchos de los otros aspectos que anunciabas, Ángeles, o en el tema clínico. Entonces, si podéis abordar, Lo que comentar... comentas, José María, claro, en el tema clínico, por un lado, los sistemas sanitarios tienen que estar adecuados al aumento del envejecimiento y no tener esa idea lineal y actuar también junto con lo que decía Ángeles de los cuidados. Toda enfermedad tiene unas consecuencias en las situaciones de vida de los pacientes, con una necesidad de cuidados. Los médicos tenemos que desligar, los médicos y el sistema sanitario, la sociedad, desligar envejecimiento con terminalidad y con dependencia. Y eso es el problema. La dependencia no es consecuencia del envejecimiento, lo que has comentado muy bien. O sea, vivimos desde los 65 hasta los 80 y hasta los 90. Yo puedo tener enfermedades crónicas en situación muy avanzada, pero puedo tener un envejecimiento saludable porque tengo una funcionalidad que me permite hacer lo que a mí me satisface. Entonces, vamos a atender a esos sistemas sanitarios, a atenderlos hacia esa directriz de funcionalidad, de evitar la dependencia y también de valorar a los pacientes mayores en qué situación están, poniendo en objetivos factibles, no pensando en la idea hipocrática de curar siempre, porque eso es lo que lleva al envejecimiento. Y luego lo que comentabas en relación a también mucho con sanidad, nos encontramos con matrimonios en el que el principal cuidador son ellas, pero ya también incluso estando en una situación precaria de mayor. Sí. Y claro, ahí hay que poner qué necesidades tienes, qué cuidados, para que ese envejecimiento sea saludable. Y el sistema sanitario tiene que darle una vuelta. Como dice José María, hay que tener atención. Quién sabe no es gastar ni poner más centros, sino que haya una coordinación esencial entre lo sanitario y lo social, porque hay una línea en la que enfermedad, cuidados y atención. Hay que dignificar los cuidados. Y de ahí hay que cambiar todo el sistema de la visión, porque es una realidad que ya está aquí. Has acuñado el término cuidatoriado, me parece, que engloba muchas de estas características que antes comentabas. ¿Puedes
Sí, me encanta que me hagas esa pregunta, José María. Pues el cuidatoriado, yo soy socióloga principalmente, entonces he trabajado mucho en los temas de desigualdad y cómo una sociedad se divide en clases sociales o en grupos sociales importantes. Bueno, pues una característica de las sociedades desarrolladas del siglo XXI es la aparición de un gran grupo social cuya misión no es la agricultura, como en otras épocas producir alimentos, no es la industria, sino que es producir servicios de cuidado. Ahora, los servicios de cuidado encajan muy mal con la economía de mercado, porque lo que se llama la ley de hierro del cuidado, el que más necesita es el que menos los puede pagar. Como no los puede pagar, ¿quién inventamos? O inventamos que los cuiden gratis sus familiares, básicamente las mujeres, o inventamos trabajadores mal remunerados, básicamente mujeres inmigrantes. El cuidatoriado lo componen todos aquellos cuya función principal es cuidar. Ahora, el cuidador que pertenece al cuidatoriado, que su función adscrita socialmente, contra la que tiene muy pocas posibilidades de rebelarse, sobre todo cuando lo que le ata no es un salario, porque si lo que te ata es un salario y consigues un puesto como cajera, por ejemplo, puedes escapar del cuidatoriado. Pero si lo que te une es una relación moral y de afecto, ¿cómo vas a escapar? Abandonando a las personas que quieres. Eso es increíblemente difícil, sobre todo para las mujeres, que están más educadas para hacerse responsables de esa tarea, ¿no? Lo vamos a transferir al Estado y convertirlo en algo que entre todos se ofrece. En parte esto es lo que trató de hacer la ley de dependencia, ¿no? Pero es extraordinariamente costoso. Y lo que estamos haciendo es segmentar la economía española en dos grandes sectores. El sector que funciona con dinero y el sector que no funciona con dinero. Los análisis económicos son erróneos, absolutamente erróneos en el plano macroeconómico cuando nada más analizan lo que se mueve con dinero. Porque, como han demostrado las encuestas del INE, en España el trabajo no remunerado, que en gran parte va dirigido a cuidado y cada vez más a cuidados geriátricos, cuidados de personas mayores, es un tercio más alto que todo el trabajo que se pone en mercado. O sea, por cada 100 horas que cobramos en el mercado, incluso en el sumergido, hay que poner 130 horas más. Y el año que viene probablemente serán 131, porque tendremos más gente que no puede estar en el mercado y que tiene que producirse los bienes en autoconsumo de cuidado. Eso es el cuidatoriado. El cuidatoriado es una fuerza social que no tiene antagonista. El obrero industrial tenía el dueño de la fábrica históricamente como antagonista, pero el que cuida a una persona a quien quiere no tiene un antagonista. ¿Qué hace? Derivar sus reclamaciones al Estado, pero el Estado se encuentra con que tiene unos presupuestos y esos presupuestos, si ahora, por ejemplo, se quiere quitar un 5% más para defensa, quedará menos para cuidados, es evidente. O sea, son unos dineros que están contados. Y además España tiene firmados acuerdos europeos que no puede aumentar las deudas más allá de un 2%, un 3%. En fin, tenemos ya una deuda considerable internacional. ¿Vamos a poder aumentar el presupuesto o tenemos que apañárnoslas con el mismo dinero redistribuyéndolo entre distintos ministerios? Porque si no tenemos más dinero, ¿cómo vamos a hacer nuevos planes para el cuidado? Y ahí está el dilema del cuidatoriado. ¿Contra quién dirige el cuidatoriado unas reclamaciones absolutamente justas? Porque efectivamente, si un trabajador tiene derecho a una jornada laboral y a unos permisos, y a no trabajar el día que está enfermo, la persona que cuida por afecto no tiene ningún permiso, aunque le duele la cabeza, aunque esté mal, aunque sea el día de Navidad. No puede. Eso es el cuidatoriado. Es una nueva, enorme clase social en auge que se está definiendo, que todavía no la conocemos bien, que tiene tensiones internas, porque algunos de los cuidadores son remunerados, otros no, a veces entran en conflicto entre sí, muchos de ellos son inmigrantes, vienen de unas tradiciones distintas, está el problema de si se abre la mano o no para que puedan entrar más cuidadores, pero eso tiene otro tipo de problemas, en fin. Pero es todo un desafío. Sí. Yo, antes de acabar, solo una pregunta muy rápida. Una para ti, Pilar. Las guías clínicas están hechas hace tiempo
cuando con estudios clínicos de personas entre los 40 y 55 años. No deberíamos de tratar de trasladarlas a lo que empieza a ser la realidad, que es más bien de 55 a, digamos, 75 años, ¿no? Las guías clínicas es algo que deberíamos de cambiar, absolutamente. Ahora lo que sí que estamos estudiando es la fragilidad, que viene muy en relación con la dependencia y en las personas mayores, ¿no? Os explico brevemente qué es fragilidad. La fragilidad ante dos personas mayores con las mismas enfermedades, el mismo tratamiento, tiene un evento adverso, que es un ingreso por fractura de cadera. Y los dos, mismo tratamiento, mismo proceso, misma cirugía, salen con resultados de salud diferentes. Y eso es fragilidad. Es una situación de vulnerabilidad en el sistema que falla la homeostasis y ante eventos adversos tenemos peores resultados de salud. Y eso sí se está investigando en las personas mayores. Pero además para investigar eso, necesitamos de todos los procedimientos, todos los resultados clínicos que vienen de antes. Y lo bueno de esa fragilidad son dos cosas, que es un potencial marcador de mortalidad más que la multimorbilidad, y que es reversible, es decir, se puede revertir, o sea, podemos revertir la dependencia. A raíz de lo que comentabas, Ángeles, la sanidad tiene que actuar en la prevención de la dependencia de las personas mayores para que ese tiempo sea menos y adecuar los cuidados. Y vuelvo a la fragilidad. La fragilidad es reversible y es tratable mediante dos cosas muy sencillas: ejercicio, multicomponente y dieta, que seguramente ya habéis hablado mucho de ello. Y por eso hay que hacer un cambio de paradigma en sistemas sanitarios, en el que tú entrabas y lo primero que no se mueva, y hemos visto que eso es contraproducente y que eso estaba puesto para personas jóvenes. Y que esas consecuencias de no moverte en persona mayor me hacen síndrome de inmovilidad, que luego no voy a poder volver a mi domicilio, que voy a necesitar un cuidador. Pero sabemos que eso es reversible y que hay que cambiar eso. Tenemos que investigar en fragilidad y en todos los procesos, porque el envejecimiento lleva consigo unos procesos y unos cambios en el organismo, que eso sí que es algo objetivo, pero hay que estudiar los medicamentos y los protocolos. Gracias. Con lo que nos has contado, Ángeles, la sociedad no conoce estos detalles. Somos conscientes, pero no suficientemente conocedores de los datos, de la gravedad de la situación. Y además es una situación por la que, si tenemos suerte, pasamos todos así. Si tenemos suerte. Sí, efectivamente, por eso yo apoyo mucho que haya más investigación. Quizá es arrimar el ascua a mi sardina, puesto que soy investigadora, pero hace falta mucha investigación. Mira, en un estudio que yo he hecho sobre datos de la gran encuesta de discapacidad, bastaba una pequeña diferencia metodológica, en ambos casos posible, o sea, correctas las dos soluciones, para que el número de horas de cuidado recibidas en la estimación fuera de 2 horas diarias más o menos, nada más según el tratamiento estadístico que se daba a los casos poco frecuentes en que se trabajaba más de 10 horas. De modo que ahora todo el mundo cree que puede hablar. Y son datos dispares, no estamos de acuerdo en las definiciones, hace falta una enorme cantidad de investigación. Ahora, yo no querría despedirme hoy sin, como al principio decías, hoy estábamos hablando de autonomía, de calidad de vida. Yo creo que es imprescindible no solo la autonomía física al final de la vida, en medio y al principio, siempre es importante, pero en relación con el final de la vida hay una forma de autonomía moral, que es saber que uno es quien toma las decisiones más importantes sobre sí mismo. Y ahí entramos con el tema del final de la vida. España tiene una ley desde hace algún tiempo que permite tomar decisiones, no se está aplicando bien, son disuasorias. Yo acabo de redactar el testamento vital y me encuentro pues que te dan cita con mes y medio, que si no hay una palabra clara tienes que volver dentro de mes y medio, que está redactado de una manera que no te cabe ni siquiera poner el email, no te definen, bueno. Hay que revisar absolutamente, porque la calidad de vida
uno de sus componentes esenciales es la calidad de muerte. Y si no hay calidad de muerte, tampoco podemos decir que haya calidad de vida. De modo que esa autonomía yo creo que hay que trabajar mucho porque es una conquista cívica, igual que creo que es una enorme conquista la longevidad. También falta muchísimo por trabajar desde los movimientos sociales por conseguir la autonomía moral en lo relativo al paciente, que tiene que ser el sujeto principal en la adopción de sus propias decisiones. Y me encanta, Pilar, que hayas hablado de la relación entre cuidados preventivos, porque yo le daría la vuelta y diría, no es que hay que, después de la enfermedad, pensar en los cuidados, sino al revés, pensar mucho en los cuidados, pero cuidados, por ejemplo, la alcaldesa del pueblo de mi padre han hecho lo que se llama la ruta del colesterol. Eso es buenísimo, pero nadie se pone a caminar porque es tan aburrido y da miedo. Y entonces, si tú puedes poner bancos, sombras, organizas grupos para que la gente camine junta, haces el urbanismo de manera que no sea tan caro librarte de una vivienda grande como tenemos todos los españoles, que no la podemos mantener bien, para irte a una vivienda más pequeña pero más trabajable, ¿no? O sea, si no cuidas lo de antes de la enfermedad, no lo estás haciendo bien, porque cuidar antes puede ahorrar muchísimos años de enfermedad al final. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángeles, Pilar. Ha sido un placer. También normalmente decimos a los que la ven que si tienen alguna pregunta que nos la hagan y os la hacemos llegar, pues para tratar de crear una sociedad más consciente con estos temas. Gracias. Muchas gracias a vosotros.